soy el profesor José Flete. Venimos hoy a hablar desde el punto de vista teológico con relación al tema de la muerte, o sea, la pregunta inicial que plantea el compañero Edwin con relación a un tema que se está manejando hoy en día, que realmente no es nuevo, que hace alusión tiene que ver con el transhumanismo, donde hay una propuesta de que mediante la aplicación de la tecnología, de la ciencia, superar las limitaciones humanas, biológicas, que están lacerando a la humanidad, que están haciendo daño. Las enfermedades, por ejemplo. Imagínense ustedes que los que tenemos familiares que están enfermos, que ya esos familiares no se enfermen más, porque las enfermedades van a ser superadas. Por ejemplo, aquí tenemos a un médico, que me alegro, ¿verdad?, de verlo, que yo digo que es filósofo, que él no necesitaría incurrir, pero lo disfruta, que es el doctor Guerrero, ¿verdad? No sé, filósofo. Y estaba hablando precisamente en estos días, él que ha tenido esos encuentros con el tema de las enfermedades, cara a cara, saber que ya no nos vamos a enfermar, hablando en términos llanos, en términos simples, que va a ser todo superado, que no habrán enfermedades, y la tendencia de crear ese superhombre con esas cualidades que supere lo biológico, al parecer no está muy distante. Venía escuchando precisamente a un científico español, no recuerdo bien el nombre ahora, José Deiros, no recuerdo bien el nombre, Oñeiro, donde él estaba hablando de que en cuestión de 30 años se estará superando, no solamente no se estará evitando las enfermedades, sino que se estará previsualizando a futuro de qué enfermedad tú vas a padecer y poder trabajarla. Él incluso, citando a una persona, decía que ella tiene un libro que se titula, un libro futurista, diciendo cómo evitar la muerte a los 140 años. Y decía él, bueno, eso es la próxima versión de tu libro será cómo superar la muerte o evitar la muerte a los 140.000 años, donde se hablan de superación y todo ese tipo de cosas de las enfermedades. Ese tema que se está manejando, los que son amantes del cine saben muy bien que no es nada nuevo, porque ya es un tema que al que se leyó la novela corta del siglo XIX, creo que del hombre de Stevenson, La isla del doctor Moreau, puede darse cuenta que ya se venía planteando el tema de superar el tema de las enfermedades, de la muerte, de la limitante biológica que tenemos nosotros. Quien se haya leído Frankenstein también me van a dar la razón, y el cine no se queda atrás, porque ya esas cuestiones, en estos días estaba viendo una serie que se titula Los Expedientes X, donde ya había en la década del 93 cuestiones con propuestas transhumanistas, donde es cómo superar la muerte y rejuvenecer. Todo eso es lo que se está manejando hoy en día. Entonces aquí, en este escenario, entonces vamos a ver si realmente es posible superar la muerte. Si hacemos un poco de historia, desde la aparición del hombre en la prehistoria,
que es el periodo de la humanidad comprendido entre la aparición del hombre y la invención de la escritura, ya viene manejándose la carrera del hombre contra la muerte. Federico Bermúdez, un poeta dominicano, decía él en el poema Retoques, decía: vivir es ir muriendo con lentitud pasmosa. Y desde que el hombre nace, ya es una constante lucha con la muerte, es corriéndole a la muerte, incluso desde la concepción. Ahí está el tema de la carrera contra la muerte, aunque para algunos, como el mismo Woody Allen plantea en la película Match Point, dice él, citando a Shakespeare, que no haber nacido es no vivir. Pero yo creo que soy de los que plantea que la vida comienza desde la concepción misma. En ese sentido, la humanidad, desde la aparición del hombre en la propiedad privada a la invención de la escritura, el hombre está corriendo contra la muerte, descubriendo cosas, tratando de domesticar la naturaleza. Ese intento de domesticación de la naturaleza, someter a los animales a su voluntad, es un intento del hombre prevalecer sobre la muerte. Y si analizamos la antigüedad no se queda atrás, y ahí están los relatos, los mitos, como aquel, no recuerdo ahora el nombre de aquel personaje, Orfeo me parece, que es el que la esposa muere y él va al Averno, ahí va al inframundo a buscar a la esposa, viene tocando, o sea, de cómo el arte puede pervivir, puede trascender la memoria del individuo con el tiempo. Y ahí aparece, por un poquito más para acá, a propósito de la inmortalidad, vamos a ver ahí a un personaje, Milan Kundera, un autor, en el libro La Inmortalidad, donde él habla de cómo el hombre puede ser inmortal a partir de las obras de arte. Y así por el estilo, el hombre va haciendo todo el intento con la Edad Media, que se encuentra con la peste negra, la Edad Moderna. Comienza el hombre entonces a tener una cercanía con la revolución científica y llega la edad contemporánea, y ahí vienen entonces los avances científicos con las invenciones de la penicilina, todo ese tipo de curas que vienen a prolongar la vida. Hasta ahí parece que todo es promisorio y hay una buena expectativa para la vida. Pero cuando nos acercamos ahora al siglo XXI, que es donde estamos viviendo nosotros, que es lo que nos acomete y que ya el cine lo había planteado como cuestiones futuristas, nos estamos topando con un elemento, y es precisamente de que ya se está tratando de que el hombre tenga cualidades que pueda, hasta si es posible, prescindir de lo biológico. Es la propuesta que hay. Y si ustedes se ven la película iRobot, basada en la novela de Isaac Asimov, se van a dar cuenta de cómo la tecnología hace a una persona totalmente diferente y superior a los demás. Y el que vio la película Capitán América se va a dar cuenta de cómo la ciencia incide en la superación y perfeccionamiento del hombre. Aparentemente todo está arreglado, aparentemente todo está bien. Pero hay un problema. Es el problema de la muerte, que todavía el hombre no ha podido superar. Escuchando a este científico que le hablaba ahorita, que el video está en YouTube, en Tech, la gente de Tech, no recuerdo bien el nombre, me ayudan ahí, de TechMex, ¿qué es de educación? Sí, que es de educación. Ajá. El hombre aparece hablando por una conferencia excelente de unos media hora, y aparece hablando de que no solamente el hombre va a rejuvenecer, sino que el hombre puede prolongar la vida a 140.000 años. Eso sería espectacular. Y él dice: yo aspiro a no morir. Y citando a Woody Allen dice: yo coincido con Woody Allen, no es morir, no es la trascendencia, diría él, parafraseando, de la que habla Milan Kundera, donde el hombre va a sobrevivir al arte, va a sobrevivir gracias al arte,
sino hablo de la supervivencia de la vida, de la vida biológica que estamos viviendo nosotros, de que yo voy a permanecer 140.000 años, diría él. Sería interesante. La pregunta es si eso será posible. ¿Qué es la muerte? A mí el tema de la muerte me ha fascinado muchísimo. De hecho, mi tesis de grado fue sobre la muerte. Y anduve por todos esos lugares, visité cementerios, fui a la morgue y fui aquí mismo a la UAS y para ver el cadáver y ver la expresión de la ausencia de la vida, o sea, esa imagen. Todo eso lo pude investigar, y la muerte para mí es un tema fascinante, porque es lo más cercano, que dice Epicuro, que tenemos, lo más seguro que tenemos nosotros es eso. Pero cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando de la muerte biológica solamente, y ahí es que está el problema. Porque si hablamos de la muerte biológica, bueno, pues parece que el hombre ha logrado, con el correr del tiempo, acercarse a esa inmortalidad física de la que estamos hablando. Incluso el rejuvenecimiento a través de la tecnología que se está logrando, incluso el que no sé si llegaron a ver la película con este actor Robin Williams. La película se titula Edición Final, donde te graban la memoria y la memoria la utilizan para preservar los recuerdos de la persona como si estuviera vivo. Todo eso que el cine habla, esos son estudios que se está haciendo, y que no es que el hombre está ajeno a ellos, sino que alguien se ha atrevido a darle colorido a eso. Ahora, si hablamos de la muerte biológica, ok, pero ¿qué pasa con la muerte? La muerte no solamente se limita a la parte biológica, sino que podemos hablar de una muerte cósmica, donde todo muere. En la película Yo Soy Leyenda, con Will Smith, Yo Soy Leyenda no es, hay Robot, con Will Smith, hay un tema de una máquina, Vicky, que yo sé que ustedes la han visto, que Vicky, en la película se plantea la posibilidad de que las máquinas, como lo hace la película El Exterminador, de que las máquinas lleguen a gobernar al hombre. Y lleguen, incluso el conferencista que le cité ahorita, dice él que llegará un momento en que la máquina llegue a superarlo a tal grado de que la inteligencia de la máquina sea muy superior a la inteligencia del hombre, en todos los niveles. Y por ahí se plantea de que puede llegar a haber una independencia, una autonomía en la máquina, al punto tal de sojuzgar al hombre, como sucede en la película I, Robot. Ahora bien, ¿qué pasa en esta película que estoy hablando? Que hay un momento en que la máquina está gobernando todo, y el policía que había sido beneficiado con un brazo artificial, donde se donde se puede apreciar la inteligencia artificial formando parte, fusionándose con el hombre. Hay un momento en que el hombre salta sobre la máquina y le inyecta unos nanorobots que infectan toda la máquina, y la máquina muere. Estamos hablando de la muerte de la máquina. Es posible que la máquina muera. Entonces, ¿podrá el hombre superar el fenómeno de la muerte? Aunque el hombre logre sobrevivir, lograr la inmortalidad, en caso de que sea posible, ¿podrá el hombre superar ese fenómeno que marca el fin de las cosas? No solamente la muerte del organismo, sino que también puede existir la finitud de todas las cosas, sea mecánica o sea biológica. La finitud está. ¿Quién puede impedir esa finitud de las cosas? Constantemente el hombre está muriendo. El desarrollo que ha tenido la humanidad, eso es innegable. Pero hay una palabra bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, donde dice la Biblia del hombre que construyó un granero que asemeja a la humanidad
en sus logros, como lo estamos viendo, y el hombre construye un granero, se hace rico, y el hombre está ya, resolvió todos los problemas de la vida. Entonces dice la Biblia que, dice Jesús, en la parábola, en esta parábola dice que Dios le dijo al hombre, necio, vienen a pedirte tu vida y lo que has trabajado, ¿de quién será? Está hablando de lo innegable de la muerte. ¿Puede el hombre realmente superar esa muerte cósmica? Donde las máquinas tienen un fin. Donde nosotros compramos hoy un celular, un iPhone que ustedes compran de última generación. Y ya dentro de un año ese celular no funciona. ¿Por qué? Porque tiene finitud. Hay una película futurista que se titula que es de dos robots con este actor que es el que hizo el papel de Guepardo. No recuerdo el nombre, no soy muy bueno con los nombres, pero el que hace el papel de Guepardo en la película Los X-Men, que hay dos robots que hay, que el hijo de él encuentra una máquina en un vertedero. La máquina muere, tiene su fin, y la computadora que tenemos tiene su fin. La pregunta es, esa muerte cósmica que marca el fin de la cosa, ¿cómo podrá el hombre superarla? Es la pregunta. Por esa razón, el conferencista José Deiro, vamos a poner el nombre así, él plantea que cuando comienza su conferencia dice, pero ahí dice, él habla del fin de la muerte de la muerte, que de hecho es me corrigen lo que son, lo del profesor Ramón Hernández, una tautología, la muerte de la muerte. ¿Podrá el hombre podrá lograr la muerte de la muerte? Y si existe la muerte de la muerte, entonces la muerte no ha culminado. Y por más que parezca el tema de la finitud del hombre ser eliminada gracias a la tecnología, que repito, aparenta ser posible. Aparenta ser posible. Y lo que nosotros podemos ver en la literatura es porque el hombre realmente lo está maquinando. Ahora bien, vamos a dar por supuesto de que sí, de que el hombre logre la inmortalidad. Que en una de las personas que hace una observación sobre el transhumanismo, cita a Stephen Hawking, que precisamente estaba conectado a una máquina y gracias a la máquina él podía comunicarse con su pensamiento, externarlo. Sin embargo, ¿qué pasó con Stephen Hawking? Que es una pregunta que necesita respuesta. ¿Qué le sucedió a una persona que había logrado el avance? Alguien por el grupo de la escuela de WhatsApp mandó una conferencia, una pregunta que le hicieron a este robot, que viene siendo el ejemplo de la inteligencia artificial, Sofía, donde le preguntan a Sofía si es posible que ella llegue a superar a la humanidad. Dice Sofía, es que es imposible porque yo mismo soy una creación del hombre. Entonces ahí tenemos el principal problema. Ahora, en caso de que sea posible, y es la pregunta del profesor Eulogio, que la hizo, ¿verdad?, el señor director con su sazoncito, en caso de que exista de que el hombre logre la inmortalidad, ¿será necesaria la religión? Es que es una nueva religión la que se está formando, entonces, porque yo sé que tú sabes del tema, que tienes un doctorado, te puse la pregunta, ¿cómo queda la religión cristiana si se logra la inmortalidad a través de la tecnología? No, por esa razón me voy adelante. ¿Por qué nosotros creemos en Dios, queremos creer en Dios? Para que nos dé vida eterna, que nos libre de la muerte, pero si la tecnología nos ofrece eso, necesitaremos a Dios para eso. Bien, vamos a responderle. Lo primero es que la pregunta de Eulogio, ya Miguel de Unamuno
en el texto que se titula Del sentimiento trágico de la vida, dice Unamuno que la religión tiene su razón de ser en la búsqueda de la inmortalidad de parte por el hombre. O sea que aparentemente la religión, en este caso la religión cristiana, porque ya él mismo habla de la posibilidad de que la religión de la búsqueda de la inmortalidad es una especie de religión a pesar de la tecnología. Pero Unamuno hace ese planteamiento en el texto de que la razón de ser de la religión es la inmortalidad. Hay un poema que se atribuye a Santa Teresa de Jesús, a propósito, ¿verdad?, del decano que está aquí, Santa Teresa de Jesús, y a San Juan de la Cruz, que es: no me mueve mi Dios para quererte. En el verso hay una expresión que dice Santa Teresa, o San Juan de la Cruz, porque eso está bajo discusión todavía, dice que no me mueve el infierno para dejarte de temerte, ni el cielo para dejar de quererte. Aunque no haya cielo, te voy a amar, y aunque no haya infierno, te voy a temer. Es lo que dice el poema en resumen. ¿Qué enseña, qué plantea el cristianismo en este caso? Porque la pregunta viene desde el trasfondo del cristianismo, que desde el punto de vista de las escrituras, la posibilidad, la relación de Dios con el hombre es una relación de que el hombre cree en Dios por la fe. La fe no es condicionada. La fe simplemente, dice el escritor de los Hebreos, está fundamentada en la convicción de que el hombre cree sin ningún tipo de requisito. Es la fe dogmática, no podemos decir que no, la fe dogmática. Y simplemente yo creo porque creo. Y la realidad de Dios, que no sé si el señor director está aquí, pero si él se leyó a Andrés Avelino, en el poema Raíz Enésima, dice Avelino que es imposible, en resumen, que el hombre pueda negar la realidad de Dios. En eso queda entonces que no importa, si en dado caso llegara a ver el hombre conseguir la inmortalidad, la realidad de Dios es trascendente. ¿Qué dice Immanuel Kant? En Crítica de la Razón Pura, Kant plantea que Dios no está limitado por el tiempo del espacio, sino que Dios trasciende al tiempo y al espacio. Simplemente Dios es, independientemente de lo que el hombre crea o no crea. El hombre lleva una carrera que ya ese tema se había planteado de conseguir, de superar la realidad de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 11, cuando el hombre intenta llegar hasta el final de las cosas. Pero no puede el hombre en este caso superar la realidad de Dios. El hombre va a necesitar un punto de referencia en cualquier momento de su vida, aunque la inmortalidad exista. Voy a culminar con relación al tema de la inmortalidad, con este tema, citando una película que se llama El Inmortal. En primer lugar, donde el hombre era inmortal, pero ¿qué sucede? ¿Cuál era el sentido de la vida que él podía tener? No lo tenía. Porque era, como dice el libro de Eclesiastés, es un día tras otro caer en una especie de absurdo. Pero cuando llega en la película Avengers, que ustedes la vieron, cuando Thanos, Infinity War, cuando Thanos destruye el mundo totalmente, que se queda siendo él el único inmortal, hay una pregunta que subyace, y es el absurdo de la inmortalidad de él. Entonces, en caso de que el hombre llegue a alcanzar la inmortalidad, será imposible el hombre prescindir de la realidad de Dios. Porque si decimos que la inmortalidad, el hombre depende de puede ser Dios imprescindible, entonces Dios quedaría en la condición de una inventiva del hombre. Pero la realidad de Dios es innegable. Y el hombre, por más que quiera deshacerse de Dios, Dios citando acá, independientemente de la realidad del hombre.
Por esa razón que en el tema de la religión hay un elemento vital que el hombre no puede negarse, que se llama la fe. La fe no cuestiona, la fe simplemente cree. Y decía un predicador adventista llamado Braulio Pérez Marzo, citando un poema, decía: el Señor, yo creo, por cada hombre que duda, yo creo. Aunque el hombre logre la inmortalidad, que eso no es posible, superar la muerte, porque hay una muerte cósmica que es a gran escala y el hombre no la va a poder superar jamás por más que intente. Es una propuesta, es una meta, es un sueño, es una fantasía. El hombre va a querer hacerlo, pero no va a poder superar realmente la muerte cósmica. Pero en caso de que pueda hacerlo, la pregunta no solamente tendrá, que ese es otro problema, no podrá solamente enfrentar la muerte. La pregunta es, ¿cómo va a ser él frente a la realidad que le rodea? ¿Cómo va a poder conseguir la inmortalidad de todas esas cosas que están alrededor de él? Porque el hombre, para tener razón de ser, para poder hacer pie, necesita suelo. Necesita suelo, necesita un contexto. O sea que no solamente debe pensar en su propia inmortalidad, sino que también tiene que pensar en la inmortalidad de todas las cosas que le rodean. Porque si él piensa en su inmortalidad, hay una muerte cósmica que lo va a acechar a él en cualquier momento. Hay una película que sé que ustedes la han visto, ¿verdad? Los que somos más nuevecitos, se llama Historia sin fin, que hay un momento en que todo se destruye. ¿Y qué es lo que salva a Treyu? ¿Qué es lo que salva? ¿De qué manera Treyu tiene que salvar lo que le rodea? Un solo elemento: la esperanza. Y la esperanza solamente logra razón de ser, ¿dónde? En la misma religión. Hasta aquí espero haber satisfecho la inquietud de ustedes. No sé si hay una pregunta ahí atrás. Si mi director se encuentra, los muchachos de filosofía. Eulogio. Comenzamos con las preguntas. Perdón, antes de la pregunta, miren, estudiantes, es el profesor Eulogio Silverio, el director de la escuela, que yo le hablo a ellos de él. Ya ellos ya lo conocen. Pero no solamente el director de la escuela, es la persona que empezó a promover estos encuentros de una semana de filosofía. Además, es un pensador que permanentemente está generando debates. Yo me quiero referir al problema de la muerte. Pero antes de referirme a la muerte, quiero decir que el ser humano nació en la ignorancia, en el contexto de sociedades donde los hombres no sabían diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Hubo que esperar hasta 1850 que apareciera Carlos Marx y enseñara a la gente qué es lo que le da razón de ser a la ciencia. Dijo Marx que si la apariencia y la esencia coincidieran directamente, la ciencia no tendría razón de ser. Pero cuando aparece la ciencia, toda la empiria es superada y negada. Todavía vivimos en el contexto de una sociedad donde la propiedad privada sobre los medios de producción tiene gente, mentirosos, gente que quiere seguir oprimiendo y explotando, y presentan como problemas que no son problemas. Yo no entiendo de dónde viene pensar que una solución es un problema. La muerte no es un problema, es la solución a los problemas que la vida no pudo resolver. Y cuando se habla de la muerte, conviene leer a Pablo Neruda, que escribió un libro que se llama Para nacer he nacido, queriendo decir que hay dos nacimientos, uno biológico
que tú no lo decides, tú no lo eliges, te lo regalan. Y un nacimiento social que ese depende de ti, de lo que tú hagas. Para nacer he nacido. ¿Qué obra más importante? Porque si tú quieres nacer socialmente, entonces empieza a construir tu existencia. Entre los griegos, hubo un griego que quería ser inmortal. Y como quería ser inmortal, él sabía que tenía que hacer algo, Erostatro. ¿Y saben lo que se le ocurrió? Quemar el templo de Diana, que era una de las maravillas del tiempo antiguo. Y cuando quemó el templo de Diana, pasó a la historia, pero como el prototipo de la estupidez criminal. Usted puede pasar a la historia y ser inmortal, pero en el plano social, pero en el plano biológico no hay manera. No hay manera. Eso es un mito moderno que viene desde la antigüedad y que ahora con la tecnología digital, con la mentira de la inteligencia artificial, estamos inventando. Los relatos, ya le dije, son falsos porque tienen un valor tecnológico. Los relatos. La ciencia no usa relato. La ciencia parte de un concreto factual que se refleja como un concreto representado, que es el conjunto de todos los relatos que la gente tiene frente al problema. Y la ciencia lo que hace es que a partir de lo más abstracto, después de un análisis, construye un concreto conceptual que es la unidad de la diversidad o la síntesis de múltiples determinaciones. Si nosotros no encontramos el camino de salir de la empiria, seguiremos construyendo relatos. Gracias. Bueno, otra pregunta con este tema tan interesante como la muerte. Primero quiero felicitar al señor director de la Escuela de Filosofía, al maestro Eulogio Silverio, en nombre del decanato por el excelente trabajo que realiza académico en nuestra universidad y nuestra facultad, y luego al profesor, amigo, filósofo que está aquí con este tema tan interesante. José Flete. A mi amigo Flete, sí. Es interesante. Yo quisiera preguntarle si usted está de acuerdo si está de acuerdo o no, en tal caso, ¿por qué? Que los mitos son necesarios como placebo y aliento del alma ante la respuesta que a la sazón la ciencia no puede dar al hombre, a la mujer, al ser humano, ante lo desconocido. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Y claro, cuando hablamos de mito nos referimos al mito, especialmente el mito sacralizado, incluyendo las religiones, y también al mito desacralizado, como son ideologías, ideas, sistemas, a través de los cuales, o en los cuales la gente, los grupos sociales, depositan su confianza como utopías. Bien, el mito no es ni verdad ni mentira. El mito es un relato fantástico que el ser humano utiliza en momentos en que no tiene el conocimiento suficiente para responder a ese problema en el momento. Hay un mito dominicano que voy a citar, que es el mito de la ciguapa. Que el mito de la ciguapa, los mitos son propios de comunidades ágrafas, donde el hombre trata de explicar de manera racional lo que hay en su derredor. Tiene que inventar porque no hay una comunicación contundente, como dice el maestro Aridio, ¿verdad? Fundamentado en cuestiones fácticas en el momento. ¿Qué es el mito de la ciguapa? La ciguapa es, ustedes lo conocen, una mujer sumamente hermosa, con los pies, con un solo defecto, los pies para atrás. Ese es un mito dominicano. ¿Qué representa el mito? Hay que entenderlo. El mito explica, va a dar solución a un problema.
el tema de la mujer. La mujer, cuando usted le cae atrás y trata de acercarse a ella, mientras más la busca, ¿qué hace ella? Se aleja más. Dice, no me llame, dile que no estoy, pero cuando tú caminas en sentido contrario, ¿qué te alega? ¿Qué hace ella? Que va y se te acerca y te pregunta, ¿qué te pasó? Que no me ha visto, no me ha contestado, millonario, gánate tu cuarto. O sea, el mito sirve para explicar una necesidad que inquieta al hombre. En el momento de la humanidad, ¿cómo el hombre trata de darle explicación al mito? Eso lo plantea Karl Popper en el mito del marco común, que él está planteando, donde el mito es necesario para poder explicar un problema contundente. Una respuesta al maestro Roa, discúlpeme, mil disculpas, maestro Roa. Sí, Roa, maestro Roa. Es que hay varios Rafael, yo sé que es Roa. Sí. ¿Qué pasa con el tema del mito? Que el mito soluciona un problema. Quizá en el momento, dice Popper, que el mito no desaparece, sino que el mito se transforma. Y ahí viene la respuesta al maestro de paso, el maestro Aridio. ¿Por qué? Porque ese mito es lo que le va a dar la fortaleza al hombre de poder enfrentar problemas tan contundentes e insuperables como es el tema de la muerte. Que hay esto es fantasioso, sí, pero ese mito de que él está hablando es lo que le está dando sentido, una orientación, es la brújula que va a permitir que el hombre pueda superarse. Entonces sí es necesario. No vamos a poder superarlo, porque cuando querramos nosotros que ya se superó, ya va a surgir otra necesidad y otros mitos.